Somos Humanos, un podcast para conversar sobre la naturaleza de nuestras emociones, para comenzar a buscar un propósito y un significado en lo que somos y hacemos día con día. Quizá el camino no sea tan fácil, y eso está bien, porque somos humanos. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Humanos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Martín Zamudio. Es un placer tenerlos por acá, que me den la oportunidad de transmitir estos mensajes. Y para las personas que ya me conocían, de igual manera es un gustazo tenerlos de vuelta por acá, que me den otra oportunidad para poder platicar con ustedes. Y pues bueno, hablando de eso, les quería compartir que el día de ayer recibí una noticia que me hizo muy feliz, que hasta la fecha, bueno, fue el día de ayer, pero de igual manera sigo muy emocionado, muy contento, como que todavía no me la creo. Y es que aceptaron este podcast en Spotify. Si estás escuchándolo en la aplicación de Spotify, seguramente ya te habrás dado cuenta que en efecto lo aceptaron. Pero bueno, tenía un poco de miedo, de nerviosismo de que no lo aceptaran. En verdad que no sé qué tan probable o no sé qué tan seguido rechazan este tipo de proyectos. Pero de igual manera como que siempre existe esa incertidumbre o esa probabilidad de que te puedan rechazar. Por algún detallito técnico, cualquier cosita de planeación, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Estoy muy contento, muy agradecido. Y muy agradecido también con ustedes que de cierta manera apoyan este proyecto escuchándolo. Créanme que es el propósito total de esto, de no importa si es una persona a la que lo escucha, pero con el solo hecho de generar ese impacto y de tratar de transmitir este mensaje, sea una o un millón de personas, créanme que el sentimiento y la intención sigue siendo la misma. Y pues bueno, creo que ya mucha plática, pero bueno, vamos a platicar un poquito sobre lo que quería compartirles esta semana. Y es precisamente del miedo, de lo que me gustaría hablar. El mismo miedo que muchas veces nos detiene a atrevernos a hacer muchas cosas, ¿no? Nos paramos por miedo de intentar de desarrollar un proyecto, o miedo de intentar hablarle a la persona que nos gusta, o miedo de decir algo. Muchas veces nos da miedo el simple hecho de transmitir un mensaje. Muchas veces este mismo miedo nos hace imaginar muchas cosas en nuestra cabeza, de inventarnos o crearnos situaciones hipotéticas de un futuro por miedo, por ansiedad tal vez, o por estrés, ¿no? Este mismo miedo que muchas veces nos hacía llorar de chiquitos. Creo que todos tenemos algún miedo de la infancia. En lo particular, el mío creo que era la oscuridad y las alturas. Se podría decir que son miedos superados. Tal vez con el de las alturas ahí vamos medio, pero ahí andamos trabajando en ello. Y yo, en lo personal, crecí creyendo que el miedo era algo malo. Crecí creyendo que era algo que se tenía que evitar, una emoción que se tenía que disimular o que no lo tenían que ver las demás personas. ¿Por qué? No sé. No voy a culpar a nadie, no quiero culpar a nadie. No voy a decir que es por culpa de mis papás, por mi familia o mis amigos o cualquier otra persona. Creo que simplemente así lo entendí, así crecí, así que se podría decir que es 100% responsabilidad mía. Pero bueno, no ese es el caso. Cometí el error de creer que el miedo significaba ser una persona, o sea, sentir miedo te hacía una persona débil, cuando en realidad sentir miedo simplemente te hacía una persona humana, una persona honesta que no tenía problema alguno con aceptar que le daban miedo ciertas cosas. Y esta actitud y esta manera, esta mentalidad de aceptar esta emoción del miedo, creo que nos hace una persona más honesta, más humana, más transparente, como lo decía, y más sincera, ¿no? Con el tiempo entendí que el miedo puede ser tanto malo como bueno. Creo que yo también me hice la misma pregunta que tal vez te acabas de hacer tú. ¿Cómo el miedo iba a ser algo bueno? Creo que dentro de lo que he leído y he aprendido a lo largo de mis 23 años, se me andó olvidando mi edad, pero a lo largo de esta vida creo que he aprendido que son por dos principales razones. La primera es que, como te decía, es un sentimiento, es una emoción totalmente humana. Está totalmente bien sentir miedo. Creo que si no existiera el miedo, no valoraríamos de la misma manera los momentos de paz, de tranquilidad, de calma, porque no sabemos lo que es sentir ese miedo, ese
esa frustración o ese sentimiento, ¿no? Entonces creo que al existir el miedo podemos valorar más los momentos de tranquilidad y de paz. Y la otra, que en lo personal no significa que sea la verdad o que sea la realidad absoluta o que lo tengas que tomar 100% como la principal, pero creo que es que nos mantiene vivos. Creo que el miedo es eso que nos mantiene en un estado de alerta. Es como una vocecita que nos dice, "Ey, ey, ey, por aquí no, por aquí puedes salir lastimado, por aquí te puedes golpear, por aquí puedes fallar o por aquí te puedes". ¿Me explico? Es como que lo que te mantiene alerta. Te voy a poner un ejemplo. Si tú fueras una persona que no tiene nada de miedo, 0% de miedo en ti, y te vas a un edificio de 30 pisos y te paras en la orilla, ves hacia abajo y como eres una persona que no tiene miedo, es muy probable que no tengas ningún problema con saltar hacia abajo. Y también es muy probable que no sobrevivas a una caída de 30 pisos. Y de la misma manera, si te metes a una jaula con un león y eres una persona que no tiene miedo, no sé qué tan bueno seas o qué habilidades o técnicas tengas para pelear con animales salvajes, pero creo que las probabilidades de que le ganes a un león en una jaula son muy bajas. Y así te pudiera dar muchísimos ejemplos para demostrarte de cómo es que el miedo es eso que nos mantiene en vida, que nos mantiene vivos, ¿no? Pero se podría decir que hasta aquí llega la parte de lo bueno del miedo. Supongo que hay muchas otras razones o motivos por las cuales el miedo es bueno. Pero me gustaría hablar también de lo malo. Que como todas las cosas hay bueno y malo, positivo y negativo, pros y contras. Y te digo, el miedo está bien, pero hay esa pequeña barrera cuando la cruzamos, y es que empiezan los problemas cuando el miedo empieza a ser exagerado. Cuando empezamos a tener miedo en exceso, ¿no? Y la otra es que es cuando empezamos a sentir miedo por cosas que son totalmente insignificantes, ¿no? Créeme que de estas dos cosas no hay nada bueno que rescatar de estas dos cosas. Y el problema de tener miedo en exceso es que tarde que temprano se va como acumulando este miedo, esta exageración de miedo, y se va acumulando en estrés y en ansiedad. Que no sé si lo sepas, pero bueno, te lo quiero compartir porque yo no lo sabía, pues no hace mucho tiempo, que la ansiedad es el miedo al futuro, el estar pensando siempre en qué va a pasar, en qué van a pensar, cómo va a resultar, cómo me va a ir, qué va a suceder. Todas estas preguntas, ¿no? Y las mismas preguntas que te acabo de decir en estos 3 o 5 o 10 segundos, créeme que tu cabeza tal vez te pueda hacer el doble o el triple o 4 veces las preguntas en el mismo lapso de tiempo que yo te hice estas preguntas. Y lamentablemente la ansiedad es algo que existe. Y para mi sorpresa, y creo que para la de muchos, en lo personal me he dado cuenta que se está dando mucho en personas jóvenes, en personas de mi edad, personas más chicas que yo. Incluso creo que he escuchado que hay niños que sufren de ansiedad. Cuando creo que antes, no sé si estaré equivocado, pero no era tan común. Y tengo un punto de vista, no significa que no está basado en ningún estudio, pero creo honestamente, y según lo que yo he leído y te lo quiero compartir, es que las redes sociales influyen de una manera muy, muy cañona en esto. ¿Por qué? Porque tú tienes ciertas expectativas de tu vida. Tú tienes tus sueños, tienes tus metas, tienes ese trabajo ideal, tienes esa vida que tanto deseas, esos planes, ese plan de vida que tienes, vaya. Y cuando estamos en redes sociales vemos a personas viajando por todo el mundo, vemos a personas que tienen el carro de tus sueños, pero ellos lo tienen teniendo tu misma edad, o que vemos a personas que tienen el trabajo de sus sueños, o vemos a familias perfectas, o vemos vidas perfectas. Y de estar viendo todas estas cosas,
empiezan a llegar a tu cabeza tal vez este tipo de preguntas de ¿y si no? ¿Y si no lo logro? ¿Y si yo no tengo esto? ¿O si no logro tener esa vida? ¿O si no logro llegar a esto que tanto he querido? Y se va acumulando estrés y ansiedad y ansiedad. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que tal vez tu proceso no va al mismo ritmo, pero tal vez vas a lograrlo también. No tenemos nada asegurado, ni el sí ni el no, todo depende de ti, de tu actitud, ¿no? Muchas veces vemos esas metas muy lejos y queremos alcanzarlas, quieres estar allí, pero estás aquí. Quieres lograr aquello, pero primero logra lo que tienes enfrente de ti. Y no es para decirte que no sueñes o que no planees a futuro o que no tengas proyectos. No, para nada. Está bien, hazlo y sueña y ve por ellos y trabaja para cumplirlos. Pero te quiero invitar a que seas considerado contigo mismo, que seas empático, que no te presiones demasiado y sobre todo que hagas un análisis de tus capacidades, de tu situación actual, de qué herramientas tienes, de qué conocimientos puedes adquirir y que sobre todo sea realista. Porque en el momento que tú te comparas con cosas que muchas veces no sabemos qué hay detrás de todo eso que vemos en internet. Pueden ser cosas buenas, trabajo, esfuerzo, pueden ser cosas malas, no voy a decir cuáles, pero muchas veces no sabemos qué hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, quiero recordarte que en el momento que tú te empiezas a hacer estas expectativas y ambiciones muy altas, de cierta manera, al ver que no las vas cumpliendo y al no ser realista y al querer lograr grandísimas metas y grandísimos objetivos, te vas a ir creando una frustración. ¿Por qué? Porque ves que quizá vayas un poquito más lento, que quizá todavía tus metas están un poquito lejos, o que tal vez vas empezando, pero lo bueno es que ya empezaste. Pero si dejas que esa frustración continúe y te deje comer y te dejes comer por esa frustración, déjame decirte que lo único que va a pasar es que esa frustración se va a convertir en odio y en coraje. Y lo que me gustaría decirte también es que debes de aceptar que el miedo va a estar en tu vida. Debes de aceptar que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas, que va a haber momentos donde sintamos miedo y está bien. Va a haber momentos donde ese miedo nos va a detener. Va a haber momentos donde ese miedo nos va a impulsar. Es cuestión de no darle el control a nuestros miedos. De más bien hacernos amigos de ellos. Sí, va a haber miedo en tu vida, pero no significa que les vas a dar el poder a ese miedo de que tome las decisiones en tu vida. No dejaremos que el miedo nos diga por dónde sí o por dónde no. Cómo hacerlo o cómo no. Creo que debemos de atrevernos con todo y miedo. La mayoría de los líderes, y me atrevería a decir que todos, porque todos sienten miedo, todas las personas, los líderes espirituales, políticos, empresarios exitosos, artistas, cantantes, futbolistas profesionales, todas las personas que están viviendo sus sueños y que están siendo felices y viviendo en plenitud, déjame decirte que empezaron sus sueños teniendo miedo y todavía tienen miedo de muchas cosas. Lo que tal vez pudo haber hecho una diferencia es que vivieron sus sueños con coraje. Y el coraje, déjame decirte que no es que no tengas miedo, más bien es como una capacidad, es una habilidad de poder hacer las cosas, de actuar a pesar de tener miedo. Yo tengo miedo de muchas cosas, tal vez de estar enfrente de esta cámara ahorita y de estar grabando mi voz para que cualquier persona alrededor del mundo lo pueda escuchar. Pero pienso ir detrás de mis proyectos y de mis metas y cumplirlas con o sin miedo. Mis amigos tienen miedo, mis familiares tienen miedo y está bien. Tú también tienes miedo a muchas cosas y está bien. Lo que hay que decidir y lo que hay que determinar es
hasta dónde va a tener el control el miedo y hasta dónde vas a tener el control tú sobre ese miedo. Te quiero decir que en el momento que veas tus miedos, bueno, que los dejes de ver como miedos y los empieces a ver como retos, tu mente y tu cuerpo y tu alma y tu persona va a actuar de una manera totalmente diferente. Porque en vez de detenerse, de pararse para pensar, para titubear, créeme que ese miedo lo único que va a hacer va a ser impulsarte para crecer, para aprender, para ser mejor persona. Sí, te vas a caer y vas a pararte y vas a seguir y vas a mejorar y vas a aprender, ¿no? Entonces te invito a reflexionar sobre tus miedos. Porque de algún lado vienen. Date cuenta en dónde están. ¿Por qué sientes eso? Y sobre todo lo más importante es qué te están tratando de decir, qué te están tratando de enseñar, qué te están tratando de demostrar. Creo que siempre tenemos tiempo para pensar y para analizar sobre nosotros mismos, sobre qué está pasando aquí adentro. Y te quiero invitar a que aproveches estos... Bueno, tenemos mucho tiempo hoy en día en la cuarentena. Tenemos, gracias a Dios, yo lo veo como una oportunidad para conocernos, para conocer nuestras emociones, nuestros sentires, de por qué y de dónde vienen. En el momento que encontremos un significado en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, en nuestro miedo, en ese momento va a ser cuando comencemos a aprender, a crecer, a amar y a ser mejores personas, mejores versiones de nosotros mismos. Créeme que estoy totalmente seguro de que tú vas a encontrar ese coraje que necesitas para ir detrás de lo que tú quieres. Tal vez tu proceso no sea como el de las demás personas, pero no significa que no lo vayas a lograr. No significa que no lo vayas a encontrar, ni mucho menos. Créeme que si realmente lo quieres y encuentras eso que le da un sentido a tus sueños, créeme que va a ser el coraje necesario y el coraje que te va a impulsar a ir detrás de eso que quieres, a perder la batalla contra el miedo, porque el miedo, va a acompañarnos y es cuestión de hacernos amigos de esos miedos. Creo que tienen muchas cosas que enseñarnos, que más que un obstáculo lo veo como algo que nos impulsa, como se los decía. Entonces, pues nada, me despido. De verdad, creo que este episodio quedó un poquito más cortito, pero en realidad es un gusto poder compartir con ustedes estos mensajes. Espero que de alguna manera les pueda ayudar y si conoces a una persona que les pudiera gustar o que les puede servir de algo escuchar este episodio, por favor compárteselo. Entre a más personas pueda llegar este mensaje, creo que pues estaría muchísimo mejor, ¿no? Pues nada, te invito también, me harías un grandísimo favor si me ayudaras a compartir esto en alguna de tus historias de Instagram. Créeme que te lo agradecería bastante, me ayuda muchísimo para que este mensaje llegue a más personas, para que más personas puedan estar viendo el contenido que comparto por ahí. Y pues nada, buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora estés escuchando esto, viendo esto, pero bueno, esto fue Somos Humanos. Muchísimas gracias.